Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar y no vamos a retrasarnos más. Bueno, hoy desde Nueva Melilla no podíamos dejar pasar una fecha tan simbólica, mucho más que simbólica como es la del 23 de noviembre, pero claro, el 23 de noviembre fue ayer y el día siguiente en objetivo pues es hoy, 24 de noviembre. Venimos a hablar de una historia deliberadamente silenciada y por desgracia por algunos olvidada. Y nuestro propósito es que deje de silenciarse y recuperemos sí un poco la memoria. La memoria y recordar es importantísimo, porque incluso es el instrumento más poderoso, más letal frente a los poderosos y frente a las élites. De hecho, es decir, muchos de vosotros, nosotros, escuchamos algunos comentarios de algunos, es decir, todos políticos, que hablan de que, bueno, pueden estar durante 4 años ignorando, despreciando, ninguneando a la gente, a los ciudadanos, y luego dicen que no pasa nada porque 6 meses antes volverán a prometer lo mismo porque dicen que la gente tiene memoria de pez. Y por desgracia, hasta cierta manera es cierto lo que dicen. La memoria no solamente es un instrumento fundamental ante los poderosos, sino además nos hace saber cuál es el camino adecuado. Bien, cuando un pueblo olvida su memoria, olvida su historia, olvida quién es, olvida de dónde viene, e incluso acaba abrazando la historia de aquellos que los oprimieron antes, e incluso los intereses de los que fueron entonces sus amos. Y eso es lo que ha pasado en esta ciudad, porque si miramos y analizamos objetivamente, esta ciudad ha estado durante estos últimos 40 años dirigida, gobernada por aquellos que en los años 80 querían expulsarnos de nuestra tierra o querían aplicando la ley de extranjería. Y no exagero, solamente hay que ver los actores que han dirigido la vida política de esta ciudad para comprobarlo. Y eso hay que decirlo, aunque nos pese, es un error histórico que estamos pagando. Porque evidentemente, si los mismos que querían aplicando la ley de extranjería hoy, desde hace 40 años, dirigen los designios de esta ciudad, nada bueno podía salir de eso. Es evidente. Pero, además de ser un error histórico, la lección es la siguiente. Una ciudad como Melilla, una ciudad diversa, plural, multicultural, digo multicultural porque es la realidad empírica, ¿no? La presencia de distintos grupos o colectivos no puede ser dirigida o gobernada por aquellos que estuvieron en contra de la legítima lucha de los musulmanes y mazighes melillenses durante los años 80. Eso es intolerable, al menos mientras no pidan perdón, que no es suficiente, o mientras no tengan voluntad de reparar el increíble sufrimiento que han generado a la población originaria durante décadas. Y digo reparar porque no tienen, por desgracia, ya nos gustaría a nosotros que fuese así, voluntad de reparar las injusticias que durante décadas nos han infligido a nosotros, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Hace una semana, desde Nueva Melilla, denunciamos algo tan sencillo como esto. Como una ciudad que tiene el 60% de la población es amazigh, sin embargo, en la administración pública, la presencia de la población amazigh no alcanza ni el 4%. Eso es impropio de una ciudad española y europea, más propio del apartheid sudafricano o de la segregación racial de los Estados Unidos. Incluso la respuesta no fue debatir y analizar lo que hemos denunciado. No, la respuesta fue la de amenazarnos con querellas. Bueno, al menos ahora ya no nos persiguen ni nos torturan. Algo hemos avanzado. Pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando la anomalía de la discriminación racial en esta ciudad. Sobre todo, no solamente para tener voz, sino para que los más vulnerables, silenciados durante estos 40 años, tengan una voz. Hace 40 años, nuestros padres, nuestros abuelos, algunos estáis aquí, afortunadamente, inspirados en los ideales de la libertad, la igualdad, la justicia social, hicieron algo realmente histórico, memorable. Simplemente con la palabra y la razón consiguieron doblegar a unas estructuras absolutamente opresoras. Hoy de Nueva Melilla, inspirándonos en esos nobles ideales,
pero proyectándonos al futuro, no vamos a renunciar al sueño de una Melilla de todos, de una Melilla que reconozca las instituciones, las tradiciones, las culturas, la lengua, los derechos humanos de todos, una Melilla donde la igualdad de oportunidades sea real y una Melilla libre de discriminación racial. No vamos a participar de ese discurso, de la falsa convivencia y de la falsa interculturalidad, que solamente quiere perpetuar los privilegios de uno y que los que están abajo sigan abajo. Ese es el sueño de una Melilla, es una Melilla de todos, y si empezamos a tomar conciencia de eso, de lo que ha pasado durante 40 años, ese sueño, inshallah, estará más cerca. Gracias por mi parte. De Melilla y somos hijos de Melilla. A la cañada de la muerte. Para resolver esto es políticamente como se tiene que resolver y como se debe resolver. Esa es mi opinión, es políticamente. Porque afecta a los 27.000 musulmanes, no solo afecta a 22.000 o a 23.000, porque los otros sean 7.000, 8.000 sean musulmanes españoles, ya que el colectivo musulmán, en la familia musulmana, están, como he dicho, están compuestos por españoles, por personas que tienen tarjeta estadística, otros que son marroquíes, otros que no tienen documento. Esa es la composición de una familia musulmana. Hay que resolver y regularizar. Resolver y regularizar, completamente. No me diga que tienen buena voluntad de regularizar con la ley de extranjería aquí en Melilla. La ley de extranjería aquí en Melilla no es aplicable. Bueno, muchas gracias a todos por venir, es un honor.
Para hablar del futuro yo creo que es muy importante hablar del pasado. ¿Y quién mejor para hablar del pasado que un historiador? Tengo el orgullo y el honor de presentar a Mohamed Ben Ali, compañero y hermano, primero de todo. Él es ha sido profesor en el Virgen de la Victoria, es graduado en Geografía e Historia. Creo que casi todos los que vivimos en nuestra ciudad lo conocemos o lo deberíamos de conocer, porque es uno de los pocos historiadores que se atreve a contar la historia de verdad de esta ciudad, cosa que no siempre se hace. Ha escrito libros sobre la época a la que corresponde el vídeo que acabamos de ver, como 17 de septiembre, fundación y mitos del nacionalismo melillita, o luces sobre el exilio de Dudú. Ahora, cuando lo he visto en el vídeo, pues un día tendremos que repetir esto con él aquí, porque una de las injusticias de esta ciudad es que la persona que lideró ese movimiento no vive en Melilla. Bueno, y casi todos sabemos por qué no vive en Melilla. Bueno, Ben Ali ha escrito otros muchísimos libros sobre historia de la ciudad que os animo a que leáis. Sin más, te dejo la palabra y encantado. Muchas gracias por estar aquí. A ti siempre. Bueno, hoy la auténtica protagonista es nuestra hermana Gina, así que os voy a dirigir unas breves palabras y espero con la misma emoción escucharla a ella. Muy bien. Antes que nada quiero agradecer a la Biblioteca Omar Dulfonti por los documentos gráficos que ha compartido con nosotros y que vamos a ver muy en breve. Es una joya y es el único reducto que nos ha quedado de nuestra historia. Después del movimiento del 85 se produjo lo que se considera un genocidio cultural, en el sentido de que se destruyeron documentos históricos, se sobornó a los héroes o los que participaron en ese movimiento para hacerlos desaparecer de escena y se adoctrinó toda una generación para olvidar la tremenda lección de dignidad que nos dieron nuestras madres y nuestros padres. Así que durante muchísimo tiempo Omar Dudú pues ha estado recopilando un montón de documentación que tienen disponible en la Biblioteca Fonti y que veremos en breve. Bueno, he de empezar diciendo que el 23 de noviembre es la fecha más importante en la historia de Melilla. Conmemoramos un día histórico. Es un día histórico para los musulmanes porque nos liberamos de la apartheid racista, pero también es importante para otras comunidades porque Melilla no es verdaderamente una ciudad, sino después del movimiento del 85. Y el inicio del movimiento del 85 es el 23 de noviembre de 1985, la primera gran manifestación. Ese día, la población autóctona, la población originaria de Melilla, se unió a la población originaria de Sudáfrica para rechazar y para combatir dialécticamente a un régimen de apartheid. El 23 de noviembre es el día en que miles de hombres y mujeres superaron los miedos que les atenazaban. Pero, ¿miedo de qué? Es que la Melilla de entonces, la Melilla de los 70 y de los 80, no es la Melilla de ahora. Los barrios donde vivían Imazigh, Cañada, Monte, el barrio de los Cuernos, eran asaltados. Eran asaltados un año sí y un año también por cuerpos de legionarios, sobre todo. Y eso son recuerdos tremendos que cuando empecé a entrevistar para el libro Luces sobre el exilio de Dudú, pues es el recuerdo que más fresco permanece en la memoria. O sea, cuando hordas de legionarios asaltaban el barrio y tenías que esconderte, tenías que cerrar la puerta, porque esas personas que se consideraban elementos descontrolados violaban a las mujeres, golpeaban a los niños. O sea, y te lo decían con tal naturalidad, pues, lo que me estás diciendo es absolutamente terrible. Sí, pero hijo, es lo que pasaba.
la Plaza de Toros, que hoy luce tan bonita, fue un campo de concentración en noviembre de 1975. Es decir, cuando murió el dictador Franco, cuando estaba muriendo, son cuando los estamentos franquistas y colonialistas de la ciudad más exacerbaron la persecución contra la población originaria. Esto evidentemente generó unos miedos que hizo que durante la transición española aquí en Melilla no hubiera transición, porque verdaderamente había miedo a lo que pudiera pasar. Quiero compartir con ustedes un documento que por supuesto es de la biblioteca Omar Dudú Alfonsi, de una orden de la delegación del gobierno en la que se ordena la expulsión de una familia porque un niño de 13 años se está dedicando a vender pipas. Esta era la Melilla que había antes del movimiento de 1985. Y esta era la Melilla que vivieron esas personas que con tremenda valentía se levantaron y ocuparon el espacio público y que nos lo han dado en herencia a nosotros. Un régimen basado en secuestros como el de nuestra madre Batula, una de las madres del movimiento 85, que hoy día no está con nosotros y que no sabemos qué ha sido de ella. Un régimen basado en asesinatos como el de Mohamed Hammoud, un melillense acribillado a tiros en febrero de 1987, y al cual no se le ha dado justicia, que su asesino salió con todos los honores y se le regaló una farmacia. Esto es lo que enfrentaron nuestros padres. A partir del movimiento del 85, ya no tendríamos que pedir permiso a un juez para comprar una casa. Es que la derecha de los 70, o sea, de la transición, los que luego fundarían Unión del Pueblo Melillense y el Partido Popular, son los que convirtieron a Melilla en una zona de interés militar. Y la letra pequeña era que los marroquíes nacionalizados no podíamos comprar vivienda si no nos lo autorizaba un juez, que evidentemente decía que no. Decía que si queréis comprar casa, comprarlas en la península. A partir del movimiento de 1985, dejaríamos de ser esclavos. Cuando digo que dejaríamos de ser esclavos, es que literalmente los imanes de Melilla eran esclavos de una oligarquía. Eran esclavos porque tenían un documento por el cual no podían ser contratados legalmente. Era una reserva de mano de obra. Eran esclavos porque no podían alquilar viviendas legalmente. Eran esclavos porque cuando enfermaban se tenían que morir si no tenían dinero para poder contratar a un médico. Esa es la Melilla contra la que se levantaron nuestros padres. Gracias al 23 de noviembre pasamos de ser un pueblo de limpiabotas, de loteros, de limpiacoches y a mucha honra, para ser un pueblo con abogados, con profesores y algún historiador. Por todo eso, con orgullo, este humilde historiador quiere recordar que mi padre fue un niño que vendía leche montado en una burra. Y mi madre era una niña que tenía que ir a trabajar a las casas de las señoritas y que su ilusión era ver a las niñas de las señoritas que estaban jugando con las muñecas, pero yo tenía que limpiar platos. Y esto me lo dijo ella. Es ese régimen colonial el que el movimiento del 85 pone fin. Para que esto fuera posible, fue necesaria una persona singular, un hombre muy testarudo, pero de muy buen corazón, el señor Omar Dudú, que consiguió ganarse la confianza de miles de musulmanes y de miles de musulmanas. Estos fueron los que hicieron de la verdad y la razón su arma frente a la sinrazón. Lo más trágico de esta historia es que nunca se terminó de hacer justicia totalmente. Y cientos de injusticias las seguimos viviendo y somos víctimas de ellas. Y yo creo que la injusticia más grande y una eterna vergüenza que se ciñe sobre nosotros es que el artífice de la actual Melilla,
la persona que fue la que consiguió dar esa valentía y mover a esas personas y decirles, oye, que si salís para adelante, que la razón es nuestra, que la razón está con nosotros y con la razón vamos a ir a todos los lados. Que esta persona continúe a día de hoy, 40 años después, continúe expulsada de Melilla, es una tremenda injusticia y un motivo de vergüenza terrible. Estamos hablando de una persona que está a la altura de Martin Luther King y de Mandela, de otras personalidades que lucharon también contra el apartheid colonial de los pueblos europeos. No puedo terminar sin hacer un breve recordatorio a las madres del movimiento, que fueron las más fieles al señor Omar Dudú. Incluso cuando fue exiliado, cuando no le dejaron volver, cuando estaba solo. Estas señoras nunca lo olvidaron, siempre pasaron la frontera, siempre lo visitaron. Aquellas que hoy ya no están, como Hajja Fatuma, Hajja Aisha, Batula, por supuesto, que en el cielo aún brillan. También a los padres que nos han dejado, como Jari Azza, Mohamed Al-Jaher, Jari Allel, por supuesto, Jari Idris, Jari Abdelkader Al-Qishu, Jari Mohamed Khalifa, y también a todos los héroes que, como el señor Omar Dudú Al-Funti, alhamdulillah, están con nosotros y nos insuflan espíritu que necesitamos para salir adelante. A todos ellos y a todas ellas, muchísimas gracias.
Bueno, hemos hablado del pasado. Melilla fue pionera en España en la lucha contra el racismo y contra la discriminación. Y es curioso que hoy día hablar en esta ciudad de racismo es casi un tabú. O sea, decir que se es antirracista en Melilla supone que rápidamente se ha cuestionado por decir que eres antirracista. Generalmente por un racismo. Porque esta ciudad está gobernada por el racismo desde hace 40 años. Y ahora vamos a hablar del presente. Vamos a abrir el foco y vamos a hablar del racismo en 2025. Racismo que existe y que en Nueva Melilla trata de luchar contra él y sobre todo trata de hablar y que se conozca y que sin ningún tipo de complejo se hable. Tenemos el honor de que ha visitado la ciudad Jen Glali, que bueno, es profesora, graduada en lengua española y es campeona de artes marciales, no discutáis con ella en ningún momento, del mundo. Y además es una de las mayores activistas antirracistas de este país a través de redes sociales. Y muchos la seguimos con admiración. Ha tenido la generosidad de venir a visitar esta ciudad y de dedicarnos unas palabras y de hablarnos de racismo, porque en esta conferencia, en este coloquio, vamos a hablar mucho del racismo que existe en España y en Melilla para poder luchar contra él. Por favor. Bueno, antes que nada, como dice el dicho español, es de buen nacido ser agradecido, entonces no puedo empezar sin dar las gracias en primer lugar a Isaac y a Mohamed Bursian por la invitación, pero también tengo que extenderla a todos los que habéis venido hoy aquí, porque sé que algunos de vosotros sois los que habéis incentivado que me invitasen a venir a Melilla, lo cual ha sido un fantástico honor, o sea, mi primera experiencia en Melilla, y he de reconocer que me está encantando hasta el punto de que a lo mejor, puede que en algún futuro medio corto acabe viviendo en la ciudad, pero bueno. No te dejaremos coger el avión mañana. Vale. Entonces, como ha dicho bien Isaac, yo soy filóloga, pero he sido activista porque he sido deportista de alto rendimiento, pero a diferencia de vosotros, yo he sido hija de inmigrantes marroquíes, musulmanes. Yo he vivido en carne propia lo que es el racismo en el ámbito educativo, en el ámbito social, luego en el ámbito deportivo, luego en el ámbito laboral, y luego lo he visto desde el otro lado siendo profesora, cuando he empezado a ejercer. Y cuando me contaban cosas de Melilla no me eran ajenas porque de alguna forma lo he vivido, pero yo siempre era la hija de los moros. Aquí la diferencia es que sigue siendo la terminología mora, pero vosotros sois los autóctonos de la ciudad. Entonces he preparado una presentación. Aunque parezca larga, no es tanto, y voy a intentar sintetizarlo porque la mayoría de la realidad la conoceréis. Lo he querido llamar como Melilla bajo la lupa, islamofobia estructural, discurso de odio y futuro comunitario. Si puedes iniciarla, creo que ahí está. Bueno, no está. Se está cargando. Vale, digo lo de Melilla bajo la lupa porque al final lo que me decía mucho Isaac es que es como una especie de laboratorio, entonces es como un proceso en el que está bajo constante vigilancia, no la ciudad de Melilla en sí, sino cierta parte de la población melillense. Entonces, antes que nada, si puedes pasar, he querido hacer un pequeño marco teórico para hacer una diferenciación, porque muchas veces cuando hablamos de islamofobia no diferenciamos tipo de islamofobia. Entonces está la islamofobia social, que es la que vivimos con mayor frecuencia, porque son actitudes, prejuicios, discriminación interpersonal, insultos y acoso hacia los musulmanes, y es de la sociedad entre sí. Es decir, una persona cristiana o atea o judía o de la confesión que sea, si es que la tiene, hacia una persona musulmana, y es en el trato personal. Yo creo que no hace falta explicarlo porque o lo habréis vivido o, bueno, creo que todos lo habremos vivido. Luego está lo que es más peligroso y más preocupante, que es la islamofobia institucional o de Estado. ¿Hay mucho problema con la presentación o...? Va saltando. Ah, vale. A ver si puedo... Bueno, era para que vosotros tuvieseis un refuerzo visual, pero bueno, parece ser que está siendo más contraproducente. Bueno, la islamofobia institucional o de Estado es cuando ya existen políticas públicas y las fuerzas de seguridad, el sistema legal, tratan a los musulmanes como una amenaza y perpetúan la sospecha y también la criminalización de la identidad musulmana. Esto tampoco es nada nuevo para vosotros porque de hecho ayer estuve en La Cañada y me estuvieron contando el cómo hay una persecución constante hacia la comunidad musulmana por el hecho de ser musulmana. O sea, aquí ya no existe una cuestión de radicalización ni de terrorismo, nada. Simplemente el hecho de ser musulmán ya es un indicador de sospecha y de persecución constante. Y estas dos se acaban retroalimentando. Al final, la islamofobia social, que es lo que vivimos en nuestro día a día, retroalimenta la islamofobia institucional y viceversa. Cuando hay una islamofobia institucionalizada, la propia población musulmana se siente inferior, se siente que está en desventaja, por lo tanto también acepta, es como la indefensión aprendida. Aceptamos que se nos trate de esta forma porque
Esa es la realidad, no hay forma de cambiarla y más cuando institucionalmente está aceptada. Y luego lo que es más corriente, que tampoco debería ser algo a lo que estemos acostumbrados, es el discurso de odio. Y esto cada vez lo vemos más en partidos políticos, en medios, en redes sociales, y que retratan a los musulmanes como el otro peligroso. Y es usado también para movilizar votantes y también para justificar políticas securitarias. Si el moro es peligroso, es sospechoso, puede radicalizarse en cualquier momento, entonces tenemos que hacer una persecución, una securitización mayor. Entonces siempre vamos a estar vigilándolo. ¿Y eso en qué se traduce? En que tú, como hombre musulmán, si empiezas a ir más a la mezquita, si escuchas NSID, si haces un ayuno los lunes y los jueves, lo que es una práctica esperable en cualquier buen musulmán, eso es un indicador de radicalización. Y para legitimidad para medidas securitarias y alimenta un miedo y una exclusión. Tanto la propia población musulmana, que se siente constantemente perseguida, como el resto para darles legitimidad de seguir discriminándoles, porque si lo hace las instituciones no lo voy a hacer yo, Paco, el del bar de la esquina, hombre, si lo hace la administración yo también. Y ahora pasamos a la islamofobia de género y a la persecución de las mujeres, en este caso por el velo. Las mujeres musulmanas son fácilmente identificables cuando llevan un hijab, un niqab o un burka y a menudo son objeto de discriminación por su apariencia, su identidad y su religiosidad. Y en Europa, no solamente en la sociedad española, hay debates constantes sobre prohibir símbolos religiosos. Y esto es como lo políticamente correcto para decir hijab, porque cuando hablan de símbolos religiosos nadie se imagina una cruz, nadie se imagina una kippah, ni cualquier otra simbología religiosa, pero siempre se hace referencia al hijab y a, bueno, el hijab y a todas las variantes, niqab, burka y las que vengan. Y esto refuerza la idea de que la mujer musulmana es diferente y es una potencial amenaza, pero a diferencia del hombre es una amenaza cultural. El hombre es radical porque puede ser terrorista, pero la mujer es por lo que implica la mujer musulmana con el velo. Y a esto lo hacen con temas de proteger a la mujer, querer cuidarla, bajo amenazas de feminismo, por así decirlo. Y este estigma se traduce en acoso, en comentarios, en barreras para el empleo, para la vida pública en general. Poder ir a la escuela con tus hijos y que te reciba la tutora en igualdad de condiciones ya es una barrera si llevas el hijab o si eres musulmana. Y eso ya no quiero hablar si vas a una empresa para trabajar, que a lo mejor ven todavía te cuela el proceso de selección, pero te ven con hijab y entran un montón de problemáticas de es de cara al público, es que no encaja con nuestras políticas, cualquier excusa. Y además la islamofobia de género se racismo y cuando estas mujeres son identificadas como racializadas, que es la terminología de no blanca. O sea, las racializadas que son leídas como árabes, como emenzigh, como marroquíes, entonces ahí se sufre una doble discriminación, porque si eres blanca y con hijab, bueno, un poco, pero si encima también tienes rasgos árabes o emenzigh, peor todavía. También quería hablar sobre el impacto en la educación en la población musulmana. En Ceuta y Melilla está documentado que hay segregación educativa y esto lo podemos ver por los barrios. Entonces, esto al final lo que genera es que se siga sobrealimentando, que haya una desigualdad, porque si la base desde la que partimos todos, que es una educación pública, gratuita y de calidad, y esto no se cumple porque hay segregación, porque las aulas están sobreexplotadas por el número de alumnos, profesores con desgana, a veces la falta de apoyo por parte de las familias porque no tienen recursos para seguir apoyándoles el material educativo. Entonces, esto refuerza el tema de la segregación. En el caso, por ejemplo, de Melilla, es muy curioso el tema del chemezigh, porque al final es la lengua originaria de la gran parte de la población musulmana. Entonces, el hecho de que no esté reconocido y no se imparta en las escuelas ya es un problema identitario, porque yo, en mi casa, mis padres me enseñaban de Lisa, porque no soy emenzigh, me gustaría, pero no lo soy. Entonces, eso al final me genera como un vínculo con mi familia, con mi parte cultural. Entonces, yo no siento que se me ha amputado una parte de mi identidad. Mi identidad está relativamente completa, pero a la comunidad de emenzigh, cuando se le quita la lengua, ya le falta una parte identitaria. Entonces, esto también genera un déficit lingüístico. Luego podemos hablar de la oferta religiosa islámica, que también debería estar reconocida, bueno, está reconocida, pero no se lleva a la práctica. Entonces, la Comisión Islámica de España reconoció en el 92 la enseñanza del Islam, pero no se imparte en las escuelas, a pesar de que se hacen solicitudes. Pero luego, si damos religión islámica en las mezquitas, que es la única alternativa que nos queda, se habla de puntos de radicalización, de que estamos, estamos como haciendo un control sobre la comunidad musulmana y los jóvenes para radicalizarles. Entonces no nos permiten que se estén en centros educativos bajo su propio control, pero luego cuando lo hacemos nosotros en los centros islámicos, los centros culturales, se nos persigue porque decimos que no somos transparentes y que no saben qué es lo que estamos enseñando. Entonces, al final la conclusión es, no, seas musulmán. Entonces, ese es al final a lo que van. Entonces, la brecha educativa genera que haya musulmanes que tienen menos oportunidades por la falta de desarrollo académico, y esto repercute en su futuro laboral. O sea, actualmente no tener una titulación académica, ya sea formación profesional o universitaria, te limita muchísimo en tu desarrollo académico.
Y esto va a lo siguiente: la segregación educativa se traduce en dificultades para un empleo de calidad, menos formación, menor titulación y en muchos casos una discriminación directa por origen o religión. Un currículum, aparece tu nombre, Mustafa Abdelkrim, y ya eso es un filtro para decir, esta persona no. Y a veces, si tienes suerte y te hacen una entrevista presencial, si eres demasiado moro o demasiado mora, ya es otro aliciente. Aquí ya da igual que tengas formación, que tengas experiencia. Entonces, en Melilla, al haber una parte significativa de población musulmana, esto está muy vinculado al origen emesgir. Y esas barreras se agravan, porque hay una menor red de contactos y una menor representación institucional, que lo ha dicho antes Mohamed Hussein. Y la islamofobia social también se manifiesta en el ámbito laboral con estereotipos negativos, que por ejemplo, el trabajador moro es perezoso o está menos integrado, y puede condicionar a la contratación para la promoción. Bueno, es que queda un poco raro porque estoy hablando y no tenéis ningún recuerdo visual. Bueno, luego venía a hablar sobre el contexto histórico de Melilla a nivel demográfico de la comunidad musulmana y su realidad socioeconómica. Bueno, Melilla es una ciudad autónoma con una importante población musulmana, o sea, no estoy descubriendo aquí la luna. La historia de la ciudad está marcada por un carácter multicultural, o al menos eso se ha querido vender, pero multicultural, pues están los musulmanes, los cristianos, quienes sigan practicando, y una familia hindú, me han dicho que hay. Entonces, eso es lo que la hace multicultural. Ah, bueno, sí es verdad, y la comunidad judía, perdón, la tengo aquí, pero se me ha olvidado mencionarla. Pero hay varios estudios que han demostrado que en la ciudad hay una extranjerización y una criminalización de la población musulmana. Entonces, ¿de qué sirve que haya diversidad étnico-racial y religiosa si luego en la práctica está siendo discriminada gran parte de la población? Entonces, no sirve de nada vender Melilla como una ciudad multicultural, porque sí lo es, pero a nivel del trato no está recibiendo un trato igualitario toda la población. Y esto a nivel institucional genera como que muchos musulmanes en Melilla no tienen acceso a sus derechos plenos, como se genera, la segregación social, la segregación económica, y eso es algo estructural y se ve hasta en los barrios. Y de hecho me decía Isaac, que esto no lo sabía, que la diferenciación de ingreso per cápita era de los mayores que hay en toda España, o sea, da de 8.000, que es el mínimo que hay en algunas familias, a 80.000. Entonces, esa diferenciación económica no debería de pasar desapercibida. Y también hay críticas recientes de un político de Nueva Melilla que afirma que existe una amputación étnica de parte de la ciudad con desigualdad estructural. Como son dos, os dejo a vosotros adivinar cuál de los dos lo dijo. Vale, ahora hablando sobre el barrio de La Cañada, he de decir que cuando hice la presentación, la cual no estáis viendo por desgracia, lo hice de forma impersonal, porque yo no conocía La Cañada y es las fuentes bibliográficas que encontraba en internet. Entonces, La Cañada, que se ha nombrado también como La Cañada de Idum, perdón, es uno de los barrios con población mayoritariamente emesgir y musulmana, y su realidad social está marcada, desgraciadamente, por la pobreza, por la marginalización y también por la percepción estigmatizada. Esto quiere decir lo que hablábamos antes, la sospecha constante. En 2010, esto es lo que he encontrado en redes, pero vosotros lo habréis vivido obviamente, se reportaron disturbios sociales en La Cañada con quema de contenedores, enfrentamientos con la policía, lo que refleja una tensión estructural en el barrio. Y estos algunos lo podrán ver como una radicalización y una criminalización de la propia población, pero esto al final es la propia población melillense musulmana harta, cansada del trato que recibe constantemente, y al final lo que genera es esto, que es la respuesta que también un poco la política espera, que seamos lo que ellos quieren que seamos, violentos. O sea, es como al perro, perdonadme muchísimo por la comparativa, pero al que apaleas constantemente y cuando te muerde dices, ¿ves? Por eso te apaleo, porque es que me muerdes. Entonces, desgraciadamente, el trato es un poco el mismo. Se le apalea, se le apalea, se le apalea, hasta que reacciona. Y obviamente cuando no tienes los medios económicos, sociales o políticos para hacer una reacción en condiciones, la reacción es violenta. Pero es totalmente justificable, porque al final no tenemos que olvidar que las instituciones ejercen violencia. La violencia institucional, la violencia económica, la violencia social son violencias. Que no te peguen, que no seas un esclavo, como decía nuestro historiador, no significa que no te estén ejerciendo violencia. Entonces, la violencia que tenemos nosotros como respuesta es la violencia física. Entonces, este tipo de tensiones no son problemas de seguridad, sino que tienen profundas desigualdades sociales, discriminación y exclusión. Y como ya se mencionó, muchos jóvenes de origen musulmán en Melilla no tienen un acceso real a la educación en su lengua materna, que también dificulta, la escolarización es irregular, y estas dinámicas perpetúan este círculo de exclusión. Menos escolarización, menos oportunidades, mayor precariedad social y el reforzamiento de estereotipos de barrios peligrosos. Aquí ya no solamente la comunidad, es todo el barrio en su conjunto, porque sabemos que los cristianos hay algunos que son malos, los españoles hay algunos que son malos, pero los musulmanes somos todos por defecto. Raro es el bueno, alguno es el moro bueno, la mora buena. Y a pesar de que a pesar de que el temesgir esté reconocido en los estatutos de la autonomía de Melilla, su promoción es muy limitada. Y de hecho me comentaba antes Selma que recién está viendo como iniciativas por intentar promover la lengua. Entonces, lo que decíamos, esta categorización, incluso en personas nacidas en Melilla,
en familias con raíces profundas. Me decían que había familias con 3.000, o sea, la comunidad de mesigues lleva 3.000 años en este territorio. Entonces le extranjeriza y esto lo reduce a prejuicios radicales y religiosos. Y esta discriminación estructural contribuye a que no se ejerzan los derechos plenos. Vale, voy a pasar un poco rápido. Bueno, vosotros no estáis viendo nada, pero yo sí estoy viendo. Vale, ya pasaba por último a la parte de los recursos comunitarios musulmanes que hay en Melilla, que son principalmente las mezquitas y alguna organización colectiva. Esto me parece muy importante porque la parte comunitaria se tiene que trabajar. Es decir, lo que tenemos, yo ya me incluyo aquí en este plural colectivo. En Melilla está la mezquita central, que es un referente religioso, arquitectónico y social de la comunidad musulmana, la comunidad islámica, el Ihsan, que también ha denunciado históricamente la discriminación islamófoba y pide una mayor implicación institucional, y luego están organizaciones que pueden jugar un papel clave para mediar entre la comunidad musulmana y las autoridades para denunciar discriminación y promover la educación. Aquí me gustaría señalar que la mayoría de la comunidad musulmana, o la comunidad migrante en general, no denuncia. De hecho, la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, que está en Málaga, ha denunciado que, ha hecho un estudio en el que dice que los musulmanes que son discriminados no denuncian en más de un 93,6%. Entonces, esto genera una infradenuncia. Pero esto no es arbitrario, o sea, no denunciamos porque seamos vagos o no queramos, sino porque hay un miedo, hay una desconfianza en las instituciones, hay una percepción de que denunciar no servirá para nada, y luego que son muy lentos los procesos judiciales. Y a veces también el tener que estar repitiendo constantemente el que te había ocurrido y que le quiten hierro. Que tú digas, es que me han llamado moro de mierda, me han golpeado, matar. Bueno, pero que eso no es para tanto, pero si eso luego en el bar lo solucionáis, pero si eso no... Que intenten minimizarlo para que realmente no haya denuncia. Y esto es un gran problema, porque cuando no hay denuncia, no hay problema. Si no hay problema, no hay nada que solucionar. Entonces, aunque sé que es muy tedioso siempre que ocurran actos de islamofobia o de discriminación, hay que denunciar, aunque moleste y genere un malestar y parezca una pérdida de tiempo. Pero aunque solamente sea que estéis en un informe o en un indicador de que hay tantas X denuncias sobre islamofobia, ya vale para decir, existe, entonces hay que ponerle remedio. Entonces se genera una infradenuncia y esto lo que hace es aumentar el discurso de odio porque no hay como fuentes para verificar que este tipo de discriminación existe. Entonces, ahora ya para finalizar, no va a ser todo malo, hay que lanzar propuestas, porque si os digo, pasa esto, venga, adiós. Vais a decir, bueno, pues eso ya sabemos qué pasa, pero ¿qué nos propones? Lo que yo, desde mi humilde opinión, propongo: monitoreo institucional de los discursos de odio. Es necesario que haya un seguimiento, que se registre las sanciones de discursos islamófobos, tanto por parte de políticos, medios, como de personas individuales. Es necesario que esto se denuncie. Y a veces no es simplemente ir a una comisaría, a veces denunciar públicamente en redes sociales ya tiene repercusión porque pone el foco, no en ti como persona que sufre la agresión, sino en quien ejerce la violencia. Una educación mediática, esto es un poco más difícil, capacitar a periodistas, a educadores y líderes comunitarios para detectar y desactivar estereotipos islamófobos. Aquí hay que trabajar con la administración, obviamente. Campañas de sensibilización, que al final este encuentro puede contar con una campaña de sensibilización porque promueve narrativas positivas y reales sobre los musulmanes, su diversidad y su contribución social, y obviamente la participación política, fomentar que personas musulmanas participen de la política local. Un ejemplo, Nueva Melilla, puede cambiar la narrativa desde dentro, porque es la propia comunidad denunciando lo que les ocurre. Entonces, propuestas para la igualdad educativa: la introducción del Chemezgir, que se exija que se imparta la lengua Chemezgir en los centros educativos, así como la enseñanza religiosa islámica por profesorado que esté cualificado y que imparta esas clases. Imprescindible programas de apoyo para estudiantes musulmanes con becas, con mentorías, con refuerzo académico para reducir el abandono escolar. Y aquí el tema de las mentorías son claves porque a veces son necesarios casos de éxito. Aquí en la ciudad, por suerte, cada vez tenéis a más jóvenes formados y es necesario que los propios melillenses musulmanes conozcan que existen estos referentes para que no se crean que todos son Juan y María y Óscar, que también está Abdelrahim, está Hadiza, está Selma, es decir, hay muchos referentes positivos. Y una formación para docentes en sensibilización cultural, religiosa, para evitar el tema de prejuicios en el aula. También en la ciudad de Melilla es imprescindible políticas de empleo inclusivo para la población musulmana. Me comentaban que gran parte de la población musulmana se encuentra en situación de desempleo o cobrando algún tipo de ayuda, y es necesario fomentar con programas de inserción, sobre todo para jóvenes musulmanes, y que combinen una especie de formación técnica y con un apoyo para acceder al mercado laboral. Crear redes comunitarias de emprendimiento para musulmanes con asociaciones, cooperativas, que faciliten la economía local y la autonomía. Incentivar empresas locales melillenses para contratar de manera inclusiva, con políticas de diversidad y cultural, lo que decíamos, cada vez hay más cupos
para el tema de mujeres porque les interesa fomentar la igualdad, para el tema de diversidad funcional con personas que tienen algún tipo de discapacidad, se puede hacer perfectamente con la propia comunidad musulmana melillense. La cuestión es exigir que existan estos cupos y que estén reservados solo para esta población. Y luego la formación para empresarios y recursos humanos sobre discriminación religiosa para evitar sesgos en la contratación. Esto es un poquito más difícil, pero bueno, hay que pedir mucho para que nos den un poquito por lo menos. Y aquí hay una cosa que me importa, que me quería focalizar mucho en ello, que es el empoderamiento de las mujeres musulmanas, porque cuando me contaban lo de las manifestaciones de las madres en la Plaza de España de Melilla, y veía las imágenes, o sea, esto ya no es parte teórica, sino ya como mujer musulmana que ha vivido lo que es la criminalización, en primer lugar de mi padre, porque es la figura principal que yo tengo como hombre musulmán y encima fuertemente musulmán, un hombre con tripita, con barba, moreno, en fin, con la marquita aquí en la frente del rezo. Entonces, es necesario que haya un apoyo mutuo. ¿Con esto a qué me refiero? Cuando yo veía las imágenes de las mujeres saliendo, digo, las mujeres no salían por ellas, porque la mayoría de ellas sufrían discriminación, pero salían porque les dolía ver a los hombres sufrir la discriminación que sufrían, ver a sus maridos, ver a sus hijos, ver a sus hermanos. Entonces, yo muchas veces cuando hablo de islamofobia me centro mucho en los hombres porque sois desgraciadamente quienes más lo sufrís. Cuanto más discriminada está la mujer, supuestamente musulmana, más radical es el hombre musulmán. Entonces, a mí me duele ver a mi padre, a mi hermano, a mi hijo cuando son discriminados por ser moros o por ser musulmanes. Pero a veces es necesario que haya reciprocidad. Os tiene que doler igual cuando a las mujeres y a vuestras hermanas musulmanas las discriminan por el velo, por cómo van vestidas. Tiene que ser un apoyo mutuo, como decía. O sea, el hombre tiene que ser el refuerzo para la mujer y la mujer tiene que ser el refuerzo para el hombre. Entonces, lo que os duele, desgraciadamente, nos duele a nosotras también, pero es necesario que haya ese apoyo y que no solamente seamos una umma a nivel teórico, sino una umma real. Y necesito ver, me alegra que haya tantos hombres, normalmente suele haber muchísimas más mujeres que hombres, pero esto ya os lo digo como mujer, ya ni como activista. Necesitamos a los hombres y los hombres nos necesitáis a nosotras. Entonces es necesario que haya un apoyo y que lo que os duele, nos duele a nosotras. Y que lo que nos duele a nosotras, os duela también a vosotras, pero porque somos vuestras mujeres, vuestras hijas, vuestras hermanas, somos parte de vosotros también. Entonces es necesario garantizar políticas municipales de no discriminación a las mujeres por su vestimenta, impulsar programas educativos de capacitación para las mujeres musulmanas, ya que a los hombres incentivar a vuestras mujeres por igual que a vuestros hombres. Aquí ya me pongo un poco, parece que feminista, pero igual que educáis estrictamente a vuestras chicas y a vuestras hijas para que salgan bien, haced lo mismo con vuestros hombres, que luego no encontramos hombres con los que casarnos porque no están al mismo nivel que nosotras. Entonces, implicaros tanto con los hombres como con las mujeres, sobre todo a nivel de formación. Y un fortalecimiento del tejido comunitario. Es necesario establecer alianzas entre asociaciones musulmanas, entidades interreligiosas, organizaciones de derechos humanos. Melilla es pequeña, pero España es grande. Entonces, aliados podéis tener en muchísimas partes del mundo y las redes sociales son un gran altavoz, de hecho así nos hemos conocido. Organizar foros locales en Melilla para la población musulmana y que participe activamente en la toma de decisiones. Y hablar con los musulmanes de la península, porque al final las problemáticas son las mismas. Entonces, esto no es un problema de Melilla. Lo vivimos en Melilla, bueno, digo vivimos, lo vivís en Melilla, pero que en Madrid no pasa lo mismo. Entonces, cuando esto se reproduce en varias ciudades, nos damos cuenta de que es un problema estructural, no es algo solo de Melilla. Hay que promover proyectos comunitarios y en La Cañada es necesario hacer actividades deportivas, culturales, de educación. Tenemos que activar a nuestra población y que sientan curiosidad por varias cosas para que se sigan formando. Desarrollo de mediadores culturales y religiosos que puedan facilitar esta comunicación entre la población. Es que todos sois autóctonos, aquí no puedo hablar de extranjeros, la población autóctona musulmana y la judía, cristiana o no creyente. ¿Qué pasa si no hacemos todo esto? Yo aquí me incluyo con vosotros también, ¿vale? Que va a haber una securitización permanente. Es decir, esto no va a frenar. Si pensáis que porque queremos de forma pasiva esto va a frenar en algún momento, van a seguir llevándose a jóvenes de las mezquitas, de las casas, detenidos, a las chicas, cualquier excusa. Nos lo decía ayer el hermano Mohammed, escuchar un enesir, que es un cántico religioso que todos ponemos en TikTok y en Instagram en Ramadán, cuando ponemos nuestra mesa llena de dulces y de platos, es un indicador de radicalización. Entonces, si esto no lo frenamos, la securitización va a permanecer. Va a haber una radicalización, pero reactiva. No porque nosotros queramos ser radicales, pero si a una persona, a un niño le dices, eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, el niño va a decir, pues soy malo. Entonces, inevitablemente lo que van a conseguir es que haya jóvenes que se radicalicen, pero porque les obligan a radicalizarse, porque ya tienen la etiqueta. Va a haber una desintegración social. Las comunidades segregadas, como la de La Cañada, pueden quedar aisladas, sin puentes con el resto de la ciudad, y esto va a debilitar la cohesión. Y en el fondo también interesa un poco eso, que haya una división para que no se hablen de las problemáticas reales.
Y va a haber una pérdida de derechos. Bueno, aquí pérdida de derechos os diría que desde el 85, por lo que he visto, lo que habéis conseguido es la nacionalidad, lo cual es un paso importante, pero bueno, creo que yo pediría cielo y tierra. Luego ya lo que se consiga es otra cosa, pero por pedir que no quede. Entonces, las conclusiones para la no criminalización al moro es que la islamofobia en Melilla no es un problema local, sino un síntoma de prejuicios estructurales que combinan la religión, la etnia con la pobreza y se entrelazan entre sí. El estereotipo del moro como el enemigo que debilita la democracia y legitima políticas discriminatorias y que perpetúan la exclusión social. Es fundamental reconocer a la comunidad musulmana como parte legítima de la ciudad, o sea, no como ellos que están por allí, sino como parte activa y legítima de la ciudad, con derechos plenos y con una diversidad interna. Luego hay que reconocer que la comunidad musulmana es diversa, que al final no todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres somos iguales, y que no basta con condenar expresiones extremas. Se necesita transformar las estructuras sociales, educativas y políticas para que esto no se reproduzca en la islamofobia, porque si nos quedamos en lo nimio, pues nada. Y por último, pues una llamada a la acción hacia la comunidad más consciente, diversa e igualitaria, pedir a las autoridades locales, es decir, al Ayuntamiento de Melilla, que impulsen políticas inclusivas reales, con cupos, involucrar a los jóvenes musulmanes, a las mujeres y a los líderes comunitarios en la vida pública para que haya representación y voz propia. Eso lo decía también antes al compañero, ¿cómo se llama el historiador? Benaeli, que no tiene que haber una figura destacable, es que aquí es una cuestión de todos, porque cuando hay una figura y se cargan a ese líder, por así decirlo, se acabó el movimiento. Entonces aquí es una cuestión de todos y de todas. Fomentar una educación intercultural en los colegios y si no lo hacen ellos, exigirlo y hacer redes comunitarias y construir un movimiento local por la igualdad, por la justicia, que una a los musulmanes con otros grupos vulnerables, no solamente de Melilla, sino de todo el territorio nacional. Y bueno, y ya con esto que me ha venido arriba, que estoy ya sudando de la excitación de hablar, daros muchísimo las gracias. Creo que he ido muy rápido, pero tenéis la presentación por si queréis verlo más detenidamente. Y ya está. Voy a beber agua. Muchísimas gracias. Perdón por el pequeño fallo técnico, pero nos ha encantado. Ahora vamos a iniciar un pequeño diálogo para que podamos hablar y podamos preguntar todo lo que queramos. Voy a empezar yo, con permiso, en preguntarle a Zine qué le ha sorprendido de Melilla. Bueno, lo que a mí me sorprendía, yo soy extranjera, hija de extranjeros marroquíes, entonces como que aceptaba de alguna forma la discriminación por la extranjerización. Pero en Melilla lo que me ha sorprendido es que sois los melillenses, sois la población autóctona y que estáis siendo discriminados en vuestra propia tierra. O sea, es que eso es a mí lo que más chocada me ha dejado, porque si yo fuese melillense, es que no estoy diciendo que sea un error vuestro, o sea, es algo que se ha ido construyendo, o sea, no creáis que os estoy culpabilizando, es la indefensión aprendida, pero desde luego es necesario que seáis conscientes de que no estáis pidiendo nada como favor, es que es vuestra tierra y es vuestro derecho, y si no sois capaces de daros vuestros derechos, pues que se quiten del medio y adquirir vosotros vuestros propios derechos. O sea, eso es lo que más me ha chocado. Muchas gracias. Nada. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere...? Lo paso, sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Plantear alguna cuestión? ¿Circunstancia? ¿Ejemplos? ¿Animas? Por favor. Hola. Hola. Mira, me llamo Juan Casares, he sido presidente de la Federación de Padres de Melilla. ¿Se oye bien? ¿No? Sí. Me gusta ¿Está encendido? Pues ahora, pero todavía no. Se ha quedado, creo que se ha quedado. Ahora, un segundito. Estaba ya sin batería. A ver, ahora sí. Sí, mucho mejor. Mi nombre es Juan Casares, soy presidente de la Federación de Padres de Melilla. Has hecho muchas referencias a la educación y a la necesidad de educación. Me gustaría dar unos datos lapidarios referente a la educación en Melilla, sobre todo lo que los colegios llamados guetos, ¿no? Tenemos unos colegios guetos específicamente. Uno es el de Solá, el Colegio de la Cañada, Mediterráneo y Juan Carlos, son colegios básicamente musulmanes, de personas musulmanes, en los cuales la discriminación se nota no solo por musulmanos, sino por pobreza, ¿no? por pobreza, ¿no? O sea, de alguna manera está muy ligado. Bueno, la administración ejerce una violencia muy dura en relación a eso, a
nos hagamos una idea, la media española de niños que no acaban la ESO está en 1,5 de cada 10. En los mejores sitios, por ejemplo, Cantabria y Cataluña están en 1. En Madrid y Melilla tenemos la desgracia de estar los últimos de la fila, totalmente. Tenemos 3 de promedio, 3 de cada 10 niños de Melilla que no acaban eso. El agravante está en que en los 4 colegios os he concentrado más el mejor público no está en ese promedio. En esos colegios está un promedio más cerca del 1. Con lo cual nos vamos a que básicamente en esos colegios que he dicho, incluyendo algunos otros también, el promedio de niños que no terminan la ESO o no aprueban la ESO está en 4,5. Es una estadística lapidaria, durísima. Hemos intentado luchar durante muchos años trabajando con la administración, pero la administración, mientras sus hijos, los hijos de la administración, aprueban y van a las universidades, aquí existen muchos problemas para que accedan hasta la facultad. Como educador que eres, ¿qué te parece? ¿Qué puedes decir o qué podemos hacer? Yo es que como una persona a la que la educación le ha cambiado literalmente la vida, y porque mis profesores me lo hayan puesto a porque bueno, hay una anécdota que en algunas entrevistas tuve yo en cuarto de la ESO repetí, y la profesora le dijo a mis padres, mejor que haga una formación profesional en peluquería o hostelería, porque va a tener más sentido para allá que es moda, y bueno, de todas formas nosotros acabéis pasando todo, entonces tampoco tiene mucho sentido que sigáis estudiando. Entonces, ella me analizó lo que el imaginario colectivo de gran parte del profesorado existe. Entonces los datos son demoledores. ¿Y esto qué indica? Que aquí no hay un desarrollo académico, por lo tanto no hay un desarrollo tampoco personal y profesional en el ámbito cuando salgan al mercado laboral. ¿Qué plantearía yo? Unificación de centros educativos. Es decir, porque en el momento en el que tú sientas que tus hijos van a salir perjudicados porque en el centro educativo se van a recibir un trato peor, vas a ser mucho más exigente con la administración, pero precisamente porque existe esta segregación por los barrios, se pueden permitir que en los colegios de la Cañada hay un índice de 4,5, o sea, es un 45%, o sea, es como dicho, 4,5 sobre 10, pero para que lo entendamos, que es prácticamente el 50% del alumnado, o sea, 45% frente a el 1,5 que es la media nacional y en media me has dicho el promedio 3, que es un 30%, o sea, para que lo entendamos Entonces, unificar los centros educativos, porque cuando la gente que tiene mayor poder adquisitivo o mayor capacidad de desarrollo académico para sus hijos ve que va a estar peligrando, entonces sí que van a reivindicar. Entonces, el problema es eso, que ellos digan, bueno, que el resto reivindique la educación de sus hijos. Entonces, habría que crear centros educativos que sean mixtos. Es que esto de que haya centros educativos de musulmanes me parece una auténtica locura. Entonces, exigir que se refuerce más, y bueno, lo haremos. Los planes educativos tardan lo que tardan. Además, el permiso que aquí es funcionar como desde un gobierno. Claro, tiene ministerio. Entonces, la unificación de los centros educativos. Yo eso lo vería como una solución para que realmente el índice se compense. Y bueno, habría más cosas, obviamente. Hay que reforzar con refuerzo académico, con apoyo extraescolar, con becas para los jóvenes, con mentalidades. Es que es mucho más difícil, porque al final si su familia no tiene cierto nivel académico, eso también repercute en su desarrollo. Entonces tendría que hacerlo reforzarlo de otra forma. Si existe la segregación, que haya ya base para que haya interfaz escolar. Entonces no sé si responde o no a... Sí, lo que pasa es que la administración ante eso no le importa, porque sus hijos, los hijos de la gente de la administración, van a los concertados o a los dos mejores públicos, que son el Bonillas, el de Bonillas o el de Católicos. Los demás realmente los niños tienen muchísimas menos posibilidades académicas. Ya no nos comparamos con la misma, que también existe un cambio radical. Por los centros educativos concertados reciben financiación pública. Claro, sí, en teoría eso, ¿no? Yo personalmente he estado casi 4 años como presidente de la Federación de Padres luchando contra eso, y lo que me he encontrado es la administración, tanto a nivel local, la dirección provincial de aquí, el Ministerio de Educación, en el que he llegado a estar reunido con el secretario de la ministra, hablando de todo esto, y lo único que hacen al final es enfocarse en otros, ¿no? En realidad, nadie ofrece una sociedad, y entonces me dicen que me conforme. Claro, desde un punto de vista social me parece inconcebible que me pidan que me conforme
cuando un niño de Melilla, por el hecho de ser musulmán, de estar en un barrio periférico, vamos a llamarlo así, por decirlo amablemente, no tenga las mismas posibilidades educativas ni las mismas posibilidades educativas que un niño de la península, pero es que tampoco con otro niño de Melilla, que es durísimo. No, es que para decir la solicitud del presupuesto a nivel académico vaya única y exclusivamente a los centros públicos, que es cierto que los concertados que se hagan privados y que paguen. O sea, al final si tienes una educación privada no se puede limitar, pero que lo paguen en su totalidad. Lo que no se puede permitir es que con dinero público se financie principalmente escuelas concertadas, que se abandone la educación pública, pero es que esto es un derecho no de la comunidad musulmana melillense. La educación pública es de todos, nos estamos pagando entre todos. Entonces, entre todos estamos pagando que haya esa desigualdad cuando no reclamamos que el dinero público, que tiene que ir destinado a la partida presupuestaria al ámbito educativo, vaya única y exclusivamente a las escuelas públicas. Y una vez, si sobra presupuesto, que ya se la den a la concertada, pero si no se cubren las necesidades básicas de la pública, lo público va antes que lo privado, que lo concertado siempre. Pero esto no solamente aquí, que en Madrid tenemos la misma batalla, pero que esto hay que reivindicarlo. Pues yo quería saber tu opinión sobre una propuesta en ese sentido. Te la digo después de decirte mi experiencia. Sí. Después de decirte mi experiencia. Lo único por lo recto, porque creo que como no proyecta la voz, así. A ver, mi experiencia, o sea, mi profe, con los peques, fue genial, me encantó. Con los que no me gustó tanto fue con los profesores. O sea, todo lo que decía de los prejuicios racistas, pues yo noto que lo interiorizan. Y para ser profe en Melilla es muy recomendable hacer un máster de diversidad cultural. Porque se entiende que diversidad, cuando se habla de diversidad, es que los niños son musulmanes. Bueno, o sea, esa es la diversidad, no hay más, ¿no? Y una de las cosas más curiosas que me pasó es que, me acuerdo que uno de los primeros días se me acerca un profe y me dice, pero tú eres amazigh. Sí. ¿Eres musulmán? Sí. ¿Tú les entiendes a los niños cuando hablan? Yo sí, de hecho yo era uno de esos niños también. Y claro, el hombre como no le encajaba, ¿cómo va a ser un profe que no sea de la oligarquía? Y ¿tú no crees que a lo mejor las tasas de fracaso escolar que tenemos en Melilla y en Ceuta, que son diferentes de las que hay en toda la metrópoli, o sea, son diferentes, ¿no? El fracaso escolar en Melilla, eso es una salvajada. No es que no tiene parangón, o sea, no se puede comparar con ninguna parte de España. ¿No crees que quizás pueda ser debido a que la educación que se les ofrece no es una educación para ellos? Es decir, el niño no se siente cómodo en la clase, no se identifica con su profesor, no se le da una educación en valores, en su cultura, en su lengua, ¿no? O sea, está el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Sin embargo, aquí en Melilla no tenemos ese derecho, o sea, el niño no se le puede estudiar esta base. De hecho, está prohibido hablar esta base. Se puede echar al niño por hablar en la lengua de sus tierras. O sea, es una cosa curiosa. Evidentemente, delante de ella, por lo menos, el tutor me dijo que no, él iba a echar a nadie. Y incluso yo pedí permiso a la directora para hablar en la lengua de los niños. Luego lo puedo traducir para el compañero para que lo entienda, ¿no? Pero verdaderamente es algo extraño, pero es algo que está mal visto. Cuando son niños a los 85, 90, y en algunas clases el 100% son imaginativos. Es la lengua que habla con su mamá, con su papá, con su abuela, con su hija, y es la que, pero cuando pasan la puerta, inmediatamente se van a encontrar a una persona que supuestamente es un profesor, pero que en realidad es un funcionario, que le va a decir, no, tú has entrado a una parte del Estado español, esto es nuestro, y tú te vas a tener que adaptar. Y si no te adaptas, te largas de aquí. De hecho, las tasas de expulsión, o sea, expulsión de los niños, que es una cosa que la dirección provincial no llega a prohibir, pero que amonesta a los centros de que los niños no deben estar fuera, que no se tiene que expulsar a un niño del día, que el niño te lo come porque eres profesor, y tú eres el que se tiene que encargar de que el niño aprenda, no expulsarle porque de acuerdo a tus parámetros. Entonces, perdona que me haya entendido mucho, ¿no crees que una educación en valores, en los valores de esos niños, en su cultura, en su lengua, puede servir quizás para mejorar el panorama de Melilla?
Bueno, primero, en el máster de formación de profesorado hay una asignatura que se llama Diversidad Cultural. Yo la estudié por la UNED, pero si os digo que esa asignatura tiene estigmas y prejuicios racistas, ¿me creeríais? Pues los tiene. Entonces, partiendo de la base que les educan en ser racistas en el trato discriminatorio hacia los estudiantes. Pero ahora os planteo yo. ¿Recordáis el revuelo que hubo en Cataluña de a un estudiante español no le dejaron hablar español en un centro educativo catalán? Pues es la misma locura, pero aquí. O sea, ¿os imagináis prohibir hablar catalán en Cataluña, hablar euskera en el País Vasco, hablar galego en Galicia? Es que es una auténtica locura, porque es el idioma oficial del territorio. Entonces, el hecho de que aquí se permita que se prohíba el CBSI es tan sencillo como prohibirías el catalán en Cataluña y los centros educativos. O sea, no, pero quiero decir, se supone que sí, algunos sí lo saben en castellano, sí, pero esta discusión ya viene en otros territorios. Entonces, es muy difícil conseguir que gran parte del profesorado sea semejante al alumnado, pero lo mínimo indispensable es que no reciba un trato discriminatorio. Y aquí yo, como docente, entraría a que debería haber valoraciones a los docentes. El derecho de ser funcionario no es una carta blanca para hacer lo que te dé la real gana. En las universidades ya se implementan. Entonces, ¿por qué los centros educativos no se hacen? Pues los centros educativos tienen muchos problemas. El tema del bullying, que es algo nacionalmente conocido además por el caso de Santa Peña, pero sería necesario hacer juicios constantes al docente, y si el docente no cumple con sus funciones, que se le quite del puesto, porque es que está usando una redacción que no está educando, está permitiendo la exclusión de un montón de jóvenes que no terminan, porque si en mi caso es por lo menos, pero la verdad es eso, castigar a un niño por no ir a la escuela, en el caso de caso de docente. Entonces, iría por allí, que haya valoraciones a los docentes también. Bueno, vamos a ver si me permitís. Es que esto es un círculo vicioso. Sí. Primero, la población a veces parte con desventaja por la histórica discriminación que hace que la incorporación a la vida política, a la vida cultural, a la vida social, si es más tarde, parte con desventaja. Si además, como ha señalado Casares, no tiene la misma posibilidad educativa, es decir, no solamente no se compensa esa desigualdad, además sino que se alimenta mucho más. Expulsas a los niños, que es terrible, es discriminar. Casi 50% de los niños bien, pero esa estadística no refleja la realidad, porque esa es una estadística que se refiere a toda la población melillense. Es decir, si nos centramos simplemente en la población melillense, no sería el 50%, estaríamos hablando de un 60-80% de niños, es decir, que incurren en ese fracaso escolar. Bien, entonces, parte con desventaja, no tienen las mismas posibilidades educativas, expulsas a los niños del sistema educativo. Cuando los expulsas, no tienen ninguna posibilidad en el ámbito laboral, ¿de acuerdo? Y aquí me quiero centrar porque, bueno, yo le he hablado mucho con Emilio, casi no se construyen viviendas públicas. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de esas viviendas públicas van a ser allí. Casi no se hacen planes de inserción laboral. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de esos planes de inserción laboral iban a ser los jóvenes en el CIE. Con lo cual condenas a los jóvenes y más lleguen o a la marginalidad o a emigrar. Quiero decir que hay unas estructuras que han diseñado un plan absolutamente criminal que quiere empujar a los jóvenes, no permitiendo el acceso a la vivienda, no permitiendo el acceso al mercado laboral, o bien a marcharse de su tierra, o bien a ser condenado en la marginalidad. Y ya sea en el monte, ya sea en Cabreriza, ya sea en la Cañada, los jóvenes pululan absolutamente amargados, presos o de la delincuencia o de la droga. Y en esta ciudad, todos los partidos políticos, sin excepción, han contribuido a perpetuar con su silencio cómplice. ¿Cómo? Participando de ese marco de la falsa evidencia, de la falsa intelectualidad para ocultar esa realidad. Entonces, esto hay que saberlo. Es un sistema en el que todos han participado. Y es terriblemente difícil, sobre todo terrible de revertirlo cuando hay una población, la población artística, que se interesa en revertir esto, que ha sido anestesiado durante 40 años gracias a esa campaña de memoria. Por lo tanto, es importante todo eso, pero que es importantísimo que la gente recupere la memoria de lo que es y de dónde viene, y de cuáles son sus derechos, y de que esta es su tierra. Porque incluso la historia oficial está construida para eso, para negar el arraigo de la población a México. Por lo tanto, está todo por hacer, porque lo tenemos que decir, 40 años tirados a la basura. Lo único que se ha hecho en esta ciudad fue lo que hicieron nuestros padres y nuestras madres en los años 80. Desde entonces no hay una sola conquista social, todo lo contrario. Ha
habido un retroceso. Por eso, por ejemplo, cada vez que nos atrevemos, entre comillas, a denunciar la subrepresentación de la población allí, la población en la administración, que es realmente intolerable, es decir, en lugar de llamar, vamos a ver, de reflexionar sobre ello, ¿cómo puede ser que siendo el 60% de la población? No, si realmente queréis convivencia, el 60% de los funcionarios tiene que ser inasible. Yo hace unos días, por mi trabajo, estuve en una unidad policial y vi a mi alrededor 8 policías. No había ni un solo policía allí en una unidad. Eso sí, los detenidos todos eran inasibles. Esa es la realidad. La población allí no es consciente de esto, o mejor dicho, se ha provocado para que no sea consciente. Claro, a partir de ahí, esta ciudad necesita un auténtico vuelco. No sé si será posible, pero sobre todo dependerá del nivel de conciencia de los inmersibles. Y ese es el problema real, que se han dedicado junto las élites de las que habla Ben Ali, pero también de colaboracionistas que han contribuido a perpetuar ese crimen que se comete en la ciudad. Y en lugar de denunciar a los racistas, a los que han propiciado este estatus absolutamente diabólico, los malos somos nosotros, que dividimos, que estamos contra la convivencia. No, mire usted, quien está contra la convivencia y quien divide es quien condena a la marginación de la precariedad a más de la mitad de la población. Solamente por un ejemplo, yo he encontrado en la historia un ejemplo similar como es tan similar así como es el caso de Argelia, que eran los Pieds Noirs, que pasaban por originarios y consideraban a los argelinos extranjeros. Hablaba del Camus de eso. Eso es lo que pasa. Aquí en Melilla, la población originaria pasa como extranjera e incluso el propio Madrid incluso asume ese estatus de integridad, y la población, que efectivamente que para mí es tan melillense, pero bueno, de origen peninsular, aparece como la población. Esta es la manipulación de la historia, ¿de acuerdo? Por eso es importante, insistimos, en recordar, en tener memoria, pero se han encargado efectivamente de memorizar a la población allí por las consecuencias que están sufriendo actualmente. Por lo tanto, el problema es estructural, pero así literalmente, claro que es estructural, pero es un problema que o bien los musulmanes tienen la capacidad de elegir a los dirigentes adecuados, ese ha sido el problema, que la población allí no ha tenido dirigentes, y los pseudo dirigentes han participado de esa estructura absolutamente colonial. O los ciudadanos tienen dirigentes que son capaces de defender sus intereses, pues el problema educativo, el problema social, el problema cultural, el problema de la lengua, se va, por desgracia, perpetuando. Esa es la clave, que tengan dirigentes que sean capaces de defender su sensibilidad, su cultura, sus tradiciones, sus intereses. Porque, y termino, es que hemos llegado a la situación a que la población amazigh defienda los intereses de los que hace 40 años los esclavizaban. Esta es la lección que tenemos que aprender. Si no asumimos esta realidad, no se puede revertir la situación. Esperemos que así sea y en el menor tiempo posible. Los problemas estructurales se resumen de mala forma en el moro inadaptado, que es lo que se intenta vender. 40 años de desgaste no van a solucionarse en 2 o 3 años o una legislatura, para que lo entendamos, pero al final dato mata de dato. Es decir, estos datos son demoledores. Yo cada vez que me contaban cosas sobre Melilla digo, es que esto se tiene que conocer en todo el territorio nacional, porque tiene que haber un dato que debe tratar. El 55%, vamos a ver, de los jóvenes están en situación de desempleo. ¿De acuerdo o no? El 55%, pero insisto, no refleja la realidad. Si esa estadística se hace en los barrios como El Monte, La Cañada o Cabrisa, no es el 55%, es el 80%. Es que es terrible. Es decir, ¿cómo no va a haber una...? Es que el problema es que no ha habido ninguna reacción por la población amazigh, porque determinadas personas de nombre musulmán se han dedicado a anestesiarlo. Esa es la realidad. Ese es el problema. Es un problema realmente de unas dimensiones. Hay que reconocer que las élites en esta ciudad han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien. Es que al final el racismo se radicaliza. Entonces, también lo hablaba antes con Isaac cuando hablamos sobre el auge de la extrema derecha. El auge de la extrema derecha debe asustar, pero debe generar un efecto reaccionario. Es decir, si no vamos a llegar a un pseudoesclavismo, que es a lo que se está casi llegando.
Entonces, esto debería generar una acción reaccionaria y no es necesario ser expertos en geopolítica o historias de la historia, es fundamental, la memoria histórica es fundamental, pero no tenemos que quedarnos simplemente en ¿hace falta memoria histórica? No, o sea, tenemos que ver cuál es la realidad nos disgusta, estamos desconformes con ellas, queremos cambiarlas, cuáles son las acciones para cambiarlas, porque es muy difícil recordarle a la gente su pasado y que sean conscientes de él y que a partir de ahí monten una base, es necesario conocerla. Pero esto, me vais a permitir un pequeño símil con el tema de la causa palestina. Mucha gente te dice que tú no sabes lo que pasó en el 48, tal. Digo, tú no necesitas ser historiador. O sea, yo lo que veo es que hay una población que está discriminando y está exterminando a otra. Creo que es más que suficiente para darme cuenta de que eso no está bien. Entonces, es importante la parte de la historia para que la conozca de dónde viene, pero es más necesario ver. Hay una población originaria de Mesgil que está siendo discriminada en la educación, en el ámbito laboral, en su desarrollo personal, hasta en su propia vivienda. Entonces, eso es suficiente para decir, ¿esto está mal? Yo creo que eso es algo coherente, porque hay alguna gente que no necesita que les... O sea, es importante, quiero decir, o sea, que con esto no estoy diciendo que no sea importante. Es importante, pero que no necesariamente tenemos que ser expertos en la historia para darnos cuenta de que lo que está ocurriendo está mal. Con ser personas con dos dedos de frente y darnos cuenta de que hay una población discriminada por el hecho de profesar una religión, debería ser más que suficiente para generar todo un efecto reaccionario en la propia población, y lo digo, no un efecto violento, porque es que ahora, si lo más fácil sería coger las sillas, romperlas, ir al ayuntamiento y empezar a palear, a hablarnos, pero no ese es el objetivo, obviamente. El objetivo es una reacción que tenga una repercusión y darnos cuenta de que esto no va a cambiar, y darnos cuenta de que hay una generación que está perdida, porque 40 años son casi 2 generaciones, o sea, creo que hay una generación son 15. Claro, entonces, no va a haber reparación, vamos a ser conscientes de esto. No va a haber una reparación por parte de los oligarcas de decir, disculpad, ahora vamos a daros nuestros pisos, nuestros locales. No lo van a hacer. Pero sí que es necesario marcar un punto disruptivo de esto ya no va a seguir continuando. Nos vais a tener enfrente. Y es importante que haya figuras destacables, pero lo que quería destacar, y explicarles al compañero, es que no tienen que ser solo figuras. Las figuras son importantes, pero es necesaria una movilización colectiva, porque... me lo vais a permitir. Ahora mismo estáis, por ejemplo, Isaac y estáis Mohamed Hussein, pero ¿y si no estáis mañana qué? ¿Volvemos otra vez a lo mismo? O sea, es necesario que haya cabezas, pero es necesario que la gente tome conciencia. Que no sea un movimiento de una sola o de 2 personas o de 3 personas, es un movimiento de toda una comunidad. Y es que desgraciadamente es eso, a la comunidad musulmana, esto lo hemos aprendido, desgraciadamente, de la oligarquía un poco también marroquí, hemos aprendido al miedo constante, a tú no hagas, pues es el chivo expiatorio de la comunidad, pero esto es un problema social. Y si, como decía en la frase esta, de vinieron a por los anarquistas, no sé qué, vinieron a por... como que van a por uno, a por otro, pero va a llegar a vuestra puerta también. Entonces, o somos conscientes de esto, y lo podría pintar desde una perspectiva religiosa, o sea, esto es, va contra la umma. O la umma se moviliza, y esto no es algo de Melilla ni es de España, es de todo el mundo, y esto es una realidad. Y también una cuestión melillense, esto es la comunidad de Mesgil. O la comunidad de Mesgil se moviliza, o seguir aceptando palos. Es que la realidad es muy cruda, pero si hay un auge de la extrema derecha, tiene que haber un auge de la extrema izquierda o de la extrema Mesgil, o sea, llamadlo como os dé la gana, pero o reaccionáis o callad. O sea, yo lo resumo en esto. Y soy la primera que me movilizo y hago cosas hasta donde podáis, pero si tu situación ya no es precaria... Te voy a plantear una pequeña pregunta dentro de tu experiencia, dentro de tu trabajo. Me tenéis sudando ya, De los datos que manejas, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Es un poco así a futuro, ¿de acuerdo? ¿Cómo ves el futuro de la creación de una ley que está muy de moda? Se ha hecho mucho, pero parece ser que se ha cortado por un lado, se ha cortado por otro, y se ha pegado para no mencionar o no entrar en ciertos detalles. Y me explico. ¿Para cuándo una ley de protección, verdadera ley de protección de la mujer en cuanto a su forma de vestir y libertad de vestir? Puesto que estamos viendo que a nivel social, a nivel educativo y a nivel laboral, a una mujer por simplemente llevar un velo, un pañuelo, se la excluye totalmente en todos los aspectos, tenga la edad que tenga, sea menor de edad, sea mayor, sea una señora ya con cierta edad madurez, entrada a la tercera, se les excluye. Pero es que absolutamente de todo, desde el derecho a una pensión no contributiva al derecho de entrar a un instituto. Es que es increíble. Ya no hablamos de la parte intermedia que es la laboral, sino que es en todos los ámbitos. Una ley a futuro. Me puedes decir, pues dentro de X años puede, pues según el tal,
quiero que me des una opinión abierta en cuanto a esto, por favor. Creo que es factible una ley de protección hacia la vestimenta de la mujer de forma libre, pero sinceramente yo lo que creo que es un auge de la extrema derecha, va a haber una prohibición y va a haber un efecto reaccionario de liberación. Hasta ahora hemos conseguido un movimiento de liberación femenino a través de las corrientes feministas que ha habido en lo que es vestir libremente, pero libremente bajo cánones que al final también atienden un poco a la mirada consumista masculina. Entonces ahora falta la otra vertiente. Entonces yo lo que veo es que va a haber un retroceso que ya lo está viendo y va a haber una parte reaccionaria cuando la comunidad musulmana en este caso ya no sea capaz de vestir libremente y cuando las mujeres, incluso las mujeres españolas, se sientan sexualizadas porque dentro de esa protección hacia la mujer es siempre y cuando tú muestres. Y de hecho, un ejemplo claro, hace poco ha habido una manifestación de la Falange y ha habido dos feministas que se han manifestado con el pecho al descubierto. ¿Cuál ha sido la reacción de los hombres? Manosearle el pecho. Entonces, la cuestión es, las mujeres musulmanas que van veladas, las criticáis porque no podéis consumir sus cuerpos, pero cuando tenéis a mujeres feministas liberadas que enseñan los pechos, les manoseáis los pechos. Entonces, es que al final tenemos que llegar a entender que el cuerpo de la mujer no debe ser instrumentalizado. Y aquí, a lo que mencionaba antes, en Parla hace un año hubo una manifestación de jóvenes musulmanas por el tema del velo para el acceso a los centros educativos de secundaria. Todo eran mujeres. Que hay una parte positiva, porque esto es un movimiento de las mujeres de nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos, pero ¿dónde estaban los hombres? Es que no necesito que nos abanderen, porque es que luego, yo esto lo digo como mujer musulmana, está la crítica constante a no eres 100% musulmana porque no vas velada, pero luego tampoco veo a los hombres apoyándonos cuando hacemos marchas por el uso del hijab libremente. Entonces, a mí lo que me retiene de llevar el hijab es no tener acceso a empleo, es la discriminación, pero si pudiese llevarlo libremente, a lo mejor me hubiese velado hace unos años o ahora mismo. Entonces, ahí es cuando, a lo que me refería con el movimiento. Bueno, sigo gritando. Sí. Por eso también es necesario que haya un movimiento que sea por parte de hombres y mujeres, pero lo que digo, la realidad es, va a haber un retroceso, las mujeres les va a prohibir de alguna forma cierta vestimenta religiosa, que ya lo está haciendo, y va a haber un efecto reaccionario, o vamos a tener que aguantar con eso y dejar de ser musulmanes, al menos en la práctica. Bueno, muchas gracias, ya con esto no vamos a abusar más de que me dé un poco el aire. Es que tenga ganas de volver y si es posible de quedarte vivir en Melilla. Y muchas gracias a todos por venir. Y espero que... Disculpa,